¿Sabías que en la Biblia hay una historia de una mujer que se disfrazó para acostarse con su propio suegro? Y al final, ella terminó siendo la heroína. Sí, escuchaste bien. Esto no es una telenovela, es el libro de Génesis, capítulo 38, y lo más increíble es que esta mujer, Tamar, terminó siendo un ancestro directo de Jesús. Hoy te voy a contar una de las historias más escandalosas, valientes y sorprendentes de toda la Escritura. Prepárate, porque esto tiene más giros inesperados que una montaña rusa. Para entender la historia, viajemos en el tiempo. Estamos en la época de los patriarcas, alrededor del año 1700 a.C. La familia de Jacob, a quien Dios renombró Israel, se está estableciendo en la tierra de Canaán. Nuestro protagonista masculino es Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. En esta época, la cultura patriarcal lo dominaba todo. Las mujeres dependían completamente de los hombres para sobrevivir, para tener un estatus social y para tener un futuro. Había una ley muy importante llamada la ley del levirato. Esta ley protegía a las viudas sin hijos, obligaba al hermano de un hombre que había muerto a casarse con la viuda. El propósito era doble. Primero, darle descendencia a la mujer para asegurar su futuro y protección. Y segundo, asegurar que el nombre y la herencia del difunto continuaran. Sin hijos, una mujer en esa época estaba condenada al olvido y la pobreza. Y aquí es donde nuestra historia comienza. Judá se separa de sus hermanos y se va a vivir entre los cananeos. Allí se casa con una mujer cananea y tiene 3 hijos: Onán y Selán. Cuando su hijo mayor tiene edad para casarse, Judá le busca una esposa llamada Tamar, y aquí es donde ella entra en escena. La Biblia nos dice que el primer esposo de Tamar, era un hombre malvado a los ojos de Dios. No nos da los detalles, pero su maldad era tan grande que Dios mismo le quitó la vida. Esto dejó a Tamar en una situación terrible, en viuda y sin hijos, totalmente vulnerable. Según la ley del levirato, era el turno de Onán, el segundo hermano, de cumplir con su deber. Judá le ordenan: cásate con la viuda de tu hermano y dale descendencia. Onán obedece, pero solo en apariencia. Él se casa con Tamar, pero tiene un plan egoísta. No quiere que Tamar tenga hijos. ¿Por qué? Porque según la ley, esos hijos no serían considerados suyos legalmente, sino que llevarían el nombre y heredarían la porción de su hermano muerto. Onán usa a Tamar para su propio placer, pero en el momento crucial se asegura de que ella no quede embarazada. Este acto no solo es cruel y deshonesto con Tamar, a quien trata como un objeto, sino que también es un acto de rebeldía contra la ley de Dios y la obligación familiar. Dios ve la maldad y el egoísmo en el corazón de Onán y también le quita la vida. Ahora, la situación de Tamar es aún más desesperada. Ha perdido a 2 esposos y sigue sin hijos. Judá todavía tiene un tercer hijo. Selán es el siguiente en la línea para casarse con Tamar. Pero Judá empieza a tener miedo. En su mente supersticiosa, comienza a ver a Tamar como una especie de viuda negra, culpándola irracionalmente por la muerte de sus 2 hijos. Así que en lugar de cumplir con su deber, Judá le miente a Tamar. Le dice: vuelve a la casa de tu padre y quédate allí como viuda hasta que mi hijo Selá crezca. Esto era una mentira, un exilio disfrazado. Tamar, obediente, regresa a la casa de su padre, sin esposo, sin hijos y sin futuro. Su vida queda en suspenso. En esa cultura, esto era una sentencia de muerte social. Pasan los años. Tamar espera pacientemente. Selá crece y se convierte en un hombre, pero Judá nunca cumple su promesa. Nunca llama a Tamar para que se case con su hijo. Tamar finalmente se da cuenta de la amarga verdad: ha sido engañada y abandonada. Judá no tiene ninguna intención de darle justicia, y en esa sociedad ella no tiene a dónde ir. No puede demandar a un patriarca poderoso. Como Judá, no tiene voz ni voto. Está atrapada en un limbo permanente. Pero Tamar es mucho más astuta y valiente de lo que Judá imaginaba, y está a punto de tomar las riendas de su propio destino de una manera que nadie podría haber previsto. Pasa el tiempo, y la esposa de Judá muere. Después de un periodo de luto, Tamar se entera de que su suegro, Judá, va a subir a un lugar llamado Timnat para supervisar la esquila de sus ovejas. Esto sugiere que no estaba sufriendo mucho, ya que este momento del año se acompañaba con una fiesta, y Judá tenía planes de participar en las festividades con sus amigos. El problema para Tamar era que Judá originalmente la había contratado para ser parte de su familia,
para continuar con el linaje. Ella había estado dispuesta, y a lo mejor había empezado a adorar el Dios de Judá, pero al final se le negó su puesto legítimo dentro de la familia. Su plan era engañar a su suegro para poder cumplir con su plan de continuar el linaje familiar, pueda que tuvo menos que ver con la bendición que con el miedo de ser descartada por completo. Había sido enviudada 2 veces, ya que Dios mató a sus maridos, y negada el tercero. Así que sus expectativas eran pobres. También es posible que sintió el derecho de continuar con el linaje familiar a pesar del método. Ella se disfraza como una prostituta del templo, porque más adelante se le refiere como la separada, que era un término que se usaba para una prostituta del templo, y no una prostituta común. La prostitución del templo era una profesión respetable en la sociedad cananea, y muchas de las mujeres del pueblo se turnaban sirviendo así en el templo como una ofrenda a su propio dios o diosa. Esto no justifica la práctica, sino solo nos da un entendimiento de lo que estaría pensando Tamar, y que lo que hacía no era por lujuria o dinero, sino una parte normal de sus costumbres culturales. Judá, por supuesto, era otra historia. Él sabía mejor que involucrarse con dioses extraños, la prostitución y la fornicación. Una vez más, vemos que no buscó a Dios o a su padre para encontrar una esposa nueva. Se dejó llevar por las pasiones que surgieron durante la festival y su soledad, que lo dejaron vulnerables a este tipo de situación. Su unión produce un hijo y Judá deja algunas de sus pertenencias personales como una promesa que la pagará más adelante por sus servicios. El hecho que ella vuelve a casa confirma que no fue motivada por avaricia o lujuria, sino por la desesperación. Una fe débil llevará a las personas a hacer cosas necias y desesperadas en vez de confiar en Dios por su ayuda. A pesar de su debilidad, Judá es un hombre de palabra y quiere cumplir con su compromiso. Pueda que sienta vergüenza por sus acciones, así que manda a su amigo a buscar a Tamar, pero no la encuentra. Ramera es la palabra para una prostituta del templo en Judá. Se indigna al enterarse del embarazo de ella y pronuncia un juicio. Ella todavía se encontraba bajo su autoridad. Técnicamente estaba comprometida a su hijo. Era la viuda de sus otros 2 hijos. Deshonró a su familia al traer el hijo de otro hombre a la familia. Pueda que sintió una alegría secreta al poder deshacerse de ella y evitar el dilema del matrimonio entre ella y su tercer hijo y los problemas que causaría con la familia de ella si no cumplieran con esta costumbre. Pero se entera de la verdad. Muestra algo del carácter que Dios vio en él cuando le otorgó el honor de ser el linaje por el cual llegaría el Mesías. Dice la verdad y admite haber estado con ella en vez de negarlo. Confiesa el pecado de no haberle dado su tercer hijo, que era su obligación moral y legal. También la absuelve de cualquier culpabilidad al reconocer que ella era justa y él no lo era. Sus métodos eran engañosos, pero estaba en lo correcto moralmente, al reclamar lo que le pertenecía. Él reconoce que eran sus acciones que la motivaron a actuar en la forma que lo hizo. Él hace lo correcto al no acostarse más con ella, pero reconoce sus hijos como suyos y les entrega su nombre y herencia como correspondía de acuerdo con la ley. Un breve resumen describe sus mellizos y el paralelo inusual entre ellos, y la lucha entre Jacob y Esaú en las generaciones pasadas. Sabemos que ambos hermanos Isela, el otro hijo de Judá, se casaron y tuvieron familias grandes. Más adelante en las genealogías, el segundo hijo, Fares, quien apareció segundo, pero salió primero, era el ancestro de David, por quien llegó el Cristo. Esto termina el capítulo, que llega a ser un paréntesis, para mostrar cómo Judá engendró el hijo, que a fin de cuentas lo vinculaba con el nacimiento del Cristo. El próximo capítulo retomará la historia de José y su tiempo en Egipto, lo que nos lleva al cierre de este primer libro de la Biblia. Lecciones 1. Los hijos son influenciados por ambos padre y madre. Judá era corto de miras y subestimó la influencia que tendría su esposa en la familia. La argumentación por casarse con un cristiano se vuelve muy importante, especialmente al considerar los futuros hijos. Desafortunadamente, los jóvenes no consideran esa parte, solo consideran la relación existente y no las relaciones que existirán en el futuro. Por eso es importante no solo animarlos a casarse con un cristiano, sino que en el caso que no lo hagan, los abuelos deben ser esa influencia cristiana en las vidas de sus nietos por la incredulidad de uno o ambos padres. Observe que no se menciona el nombre de Jacob and Dios. Puede obrar todo para el bien. Lo mencioné en la última lección, pero valga la redundancia. Dios escogió a Judá para ser parte del linaje. Sus malas decisiones y debilidad, sus hijos malvados y rebeldes, su esposa pagana, la impotencia y el plan engañoso de Tamar,
Y aún así, Dios usó todas estas cosas negativas para lograr sus metas. Los malvados igual serán juzgados. Los débiles aún sufrirán las consecuencias de sus errores, pero no se impedirá el plan de Dios, ni siquiera por nuestras malas decisiones y errores. Esto debería darnos la confianza de continuar cuando no estamos seguros, de perseverar aun cuando cometemos errores, de mantener la esperanza de salvación, aun cuando la evidencia alrededor nuestro indica que no lo lograremos. El plan de Dios es de llevar al cielo los fieles, y Él cumplirá con ese plan a todo costo. 3. No importa quién eres, importa quién te hace Dios. Es interesante notar que en la genealogía de Jesús solo se mencionan 4 mujeres. Tamar, una cananea que engañó a su suegro, a que se acostara con ella; Rahab, una prostituta que escondió a los espías judíos; Ruth, una moabita que persuadió a Booz que se casara con ella; Betsabé, una hitita que cometió adulterio con David. A ninguna era judía, y todas llegaron al linaje mesiánico bajo circunstancias dudosas, pero cada una fue transformada por su contacto con los hombres que creyeron en Dios. Tamar se aferró a la promesa de Judá de pertenecer a la nación judía por medio del matrimonio y la maternidad. Rahab dejó la prostitución y se casó con Salmón después de la captura de Jericó por los judíos. Ruth acompañó a su suegra Noemí y adoptó su fe, lo que la llevó a Booz y su matrimonio con él. Betsabé aseguró que Salomón llegó a ser el rey después de David, preservando así la unión de la nación de Israel en ese entonces. Dios tomó a estas mujeres paganas y por su conversión y fe las usó poderosamente para preservar el linaje por el cual llegó Jesús. Hay esperanza por los que tienen cónyuges incrédulos. Hay esperanza por aquellos que tienen un pasado dudoso, porque Dios puede hacer siervos valiosos de quien quiera sin importar su pasado, y puede dar a todos un futuro glorioso. Mujeres son prueba de esto. La interrupción de Judá es una narración magistral que enriquece la historia de José y el relato más amplio de Génesis. Subraya el valor de la responsabilidad comunitaria, celebra la agencia de los marginados y resalta el poder del arrepentimiento para redirigir los destinos humanos. A través de Judá y Tamar, vislumbramos el desarrollo del plan del pacto de Dios, que entreteje la imperfección humana y la fidelidad divina para producir un legado que culmina en David y finalmente en el león de la tribu de Judá, el mismo Jesús. Lejos de ser una interrupción, Génesis 38 es un capítulo vital en la historia de la obra redentora de Dios, invitando a los lectores a reflexionar sobre la justicia, la misericordia y la esperanza perdurable de restauración.